No se pierda este domingo a las 8 de la noche en Contienda, los feminicidios, un drama humano que enlutece al país. Grupo de haitianos marchan por avenida de la capital. Artistas reclaman por la reapertura del país en Navidad. Y en el plano internacional, colapsan hospitales italianos y médicos piden cierre total de la nación. Bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de Contienda, un programa especializado en investigaciones, en el recuento de lo que ocurre durante la semana. Yo soy Pedro Alberto Hernández, que junto al doctor Fabio Cabinero estaremos conduciendo este espacio sobre lo que ha acontecido, y han sido muchos hechos, y han sido muchas cosas, doctor, que han acontecido solamente en una semana. Sí, una semana de mucha lluvia, de muchos acontecimientos nacionales. Y se espera más lluvia, doctor. Sí, nacionales e internacionales, que el país debe estar expectante en este programa. Como estamos nosotros siempre, Sí. acaparando la atención de todo lo que ocurre para llevarlo a ustedes de una manera sucinta, para que ustedes estén bien orientados cómo va el curso de las noticias que pasan a ser parte de la historia a través de este programa. Vamos a la pausa, tenemos un invitado para el regreso, el doctor Carlos Soto, quien va a ofrecer importantes declaraciones sobre actos de irregularidades cometidos en el Hospital Materno Reinaldo Almanzar. Gracias por estar en Contienda con el análisis más completo de lo ocurrido en la semana. Estamos entonces con el doctor Carlos Soto, que nos ofrece importantes declaraciones. Bienvenido a tu espacio. Gracias. Que está diseñado para denuncias y hacer todo cuanto la gente tenga y despierte el interés. Muchas gracias por la invitación, a usted Fabio y a Pedro. Muchas gracias, mi nombre es Carlos Soto. Estamos aquí prestos para cualquier pregunta que quieran hacerme y estamos aquí a las órdenes. En los últimos días han estado circulando informaciones, inclusive que nos han llegado aquí a su programa Contienda, sobre irregularidades cometidas por las pasadas autoridades en el Hospital Materno Reinaldo Almanzar, que inicia sus operaciones en el 2012-13, tras dos inauguraciones, una por Leonel Fernández y otra por Danilo Medina. Entra en servicio el día 8 de marzo del 2013 y designan un director, doctor Rafael Draper Félix, con un hospital, lo que le denominan llave en mano, un sueldo de 74,000 pesos, y también designan a una financiera con un sueldo de 71,000 pesos. A raíz de ahí se han manifestado serias irregularidades que al último año de entrega, tras haber durado 7 años, dejaron una deuda de 150 millones de pesos, un dispendio alarmante de los recursos, en lo que están confabulados familiares y amigos en compras de suplidores al centro asistencial. Doctor, ¿qué estaríamos hablando sobre lo ocurrido en este importante centro que está ubicado en Villamella, Santo Domingo Norte? Bien, Pedro, mira, yo fui parte de esa inauguración. El hospital ciertamente empezó ya cuando la llave en mano fue en febrero del año 2013. El día 8 lo cogen como se celebra el Día Internacional de la Mujer, entonces lo hacen como es un hospital que va a trabajar específicamente con la maternidad, las mujeres, entonces le dan, como usted dice, la llave en mano al doctor Draper. Yo fui parte de esa inauguración porque yo fui de los que iniciaron el proceso. Cuando uno entra a un tipo de institución, yo vengo del ejercicio profesional
del derecho y yo ejercía la ley de función pública desde antes de entrar ahí, y es cuando una persona me recomienda para ser parte del equipo legal del hospital. Yo entro incluso como abogado 1, voy por mi buen desempeño, voy escalando, abogado 2, hasta que después ellos deciden, el jurídico que estaba, decide abandonar el cargo por una situación que hubo, y decidieron las autoridades dentro de eso darme la oportunidad, la cual agradezco, porque fue una oportunidad que me hizo crecer en virtud de que yo vengo de un ejercicio profesional que no era muy conocido en el ámbito laboral, jurídico. Entonces, veo que empiezan a darse una serie de irregularidades en el transcurso de mi desempeño como jurídico, en la cual yo hago algunas objeciones. Por ejemplo, ya yo como gerente del departamento legal, pues ya yo pertenezco a lo que es el comité de compras y contrataciones. Pero ¿qué pasa? Que la ley 340-06, modificada por la ley 449 de ese mismo año, establece una serie de requisitos para usted hacer unas compras. Allá se utiliza el proceso de comparación de compras, que es un proceso amplio. Ustedes saben que se someten una serie de procedimientos para que los proveedores cumplan con esos procedimientos. Pero a raíz de eso yo me he dado cuenta de que existen unas irregularidades en virtud de que siempre salen los mismos proveedores. ¿Pero se convocó algún día el comité de compra? Ahí que está el detalle, que nunca yo participé en una reunión. Simplemente yo veía que en las compras me mandaban, tenga para que firme. Y yo digo, pero que eso no es así, ¿y qué es esto que me están mandando? Entonces, cuando yo empiezo a ver todas esas irregularidades, yo empiezo a poner un poco de objeción y digo, yo necesito que hagamos una reunión para que me expliquen de dónde que está saliendo esos proveedores que yo no conozco. Doctor, pero tengo entendido que también se le falsificó en varias ocasiones su firma y de otros miembros del comité. Sí, esa es una situación que yo estoy investigando, porque desde que yo inmediatamente tenga esos datos, voy a proceder legalmente en contra de las autoridades. Porque según tengo entendido que hay una persona que se dedica ya, de la parte financiera, que se dedica a falsearle la firma a todos los miembros del comité de compra que se niegan a firmar para tener la mayoría. Entonces yo ese procedimiento estoy tratando de investigarlo, y desde que tenga eso voy a proceder legalmente contra las personas responsables de esa actividad. Porque incluso tengo conocimiento de una persona que era su director de planificación, que me dijo que sí, que su firma fue falsificada, porque cuando él le mostraron un proceso de compra, ya él no estaba ejerciendo sus funciones en ese momento. Entonces, a través de él, a raíz de esas investigaciones que estoy solicitando a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información, esas documentaciones, como otras que ya tengo, que la tiene usted también, de inmediatamente yo determine, voy a solicitar al INASIF un experticio caligráfico a los fines de determinar si hubo una irregularidad en mi firma. ¿Y qué otras, para proceder legalmente? Irregularidades se detectan, se denuncian en este centro de salud? Bueno, como es un hospital, mayormente ahí están los suplidores que son del área de salud. Los medicamentos son una cosa increíble. O sea, unas compras exorbitantes de medicamentos. Incluso una persona por eso yo también abrí un poco más los ojos, porque el gerente de almacén, cuando estaba en ese tiempo, que lo desvincularon porque me dio esa información, me había comunicado que estaban tratando de hacer como que era compra directa, compra de medicamentos que fueron donados. O sea, es una serie de cosas que yo, a raíz de eso, me puse a investigar y vi ciertamente que habían donaciones de medicamentos y lo hacían como que eran una compra a través del comité de compra, y ahí era que yo decía, pero ¿cómo me traen estas cosas si yo no he visto los suplidores? Además, la ley de contrataciones públicas exige que se haga un concurso, de publicarse, por ejemplo, en el portal de transparencia, de publicarse en el portal de compras y contrataciones, y nada de eso se hacía. ¿Y cómo hacían que alguien donara un medicamento
y luego aparecer como que era una compra? Porque esa parte de la parte de los medicamentos, como la maneja su dirección médica, entonces esos subdirectores médicos se deben ciertamente a la máxima autoridad, porque usted sabe que los médicos mayormente siempre viven protegiéndose entre ellos, recibían donaciones y a través del área de compra, o sea, la gerencia de compra, se hacían como que eran, o sea, hacían unas propuestas de que habían unos suplidores que vendían esos tipos de medicamentos. Y desde allá de la gerencia de compra preparaban todo y entonces lo mandaban a los miembros del comité de compra para que nosotros lo tratáramos de regularizarle Pedro, esa de parte. ser esto real, estaríamos hablando de una complicidad colectiva. Exactamente. Una asociación de malhechores. Exacto. O sea, Sí. Pero déjeme explicarle lo siguiente a los amigos televidentes. El doctor Rafael Draper era ascensorista en el hospital San Rafael, la clínica San Rafael, cuando hacía estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y era el que él preparaba la decoración de las puertas a las parturientas, haciendo unos lazos. Luego contrae matrimonio con una persona que no vamos a revelar su nombre, y de ahí da el salto, porque el padre de esta era un funcionario del Partido de la Liberación Dominicana, del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y ahí comienza el boom en un hospital ubicado en Villamella, de la Rotonda. De ahí pasan al hospital materno, y es cuando ocurre lo peor. Mire, él tiene una cierta familiaridad con la cooperativa Eladio, la cual depositaba, eso en Barahona que está y en Los Prados, depositaba constantemente 257.576 pesos, 39.157 pesos, 406.627 pesos, 507.528 pesos, 328.000 para un total de 1.300.000 pesos en un corto tiempo. Un poco tiempo. Entonces, que todos los recursos que él dice haber tenido, lo tuvo de la cooperativa, pero se ve los desembolsos que se hacen, los egresos, y una serie de cosas que hay que cuestionarlo por el asunto de que su sueldo era 74.000 pesos brutos, que reduciéndole el porcentaje de impuestos sobre la renta, serían algunos 69.000 pesos. 69.000 pesos. Y esto fue ocurriendo de una manera olímpica al pasar de los años. Dentro de esas cosas de anomalía, se habla de la designación de un abogado para que lo defendiera personalmente, y de esta forma era pagado con recursos del centro asistencial. ¿Usted tiene informaciones de eso? Sí, mira, yo te voy a hacer el recuento. Ese abogado externo fue contratado. ¿Cómo se llama? El doctor Palmar Alancuen. Ese abogado fue contratado a raíz de una denuncia que le hizo una colaboradora, una ex colaboradora del hospital, donde se rumoraba en el hospital de que ellos tenían una relación. Y ella, a raíz de eso, le puso una querella, porque él supuestamente la estaba acosando. Una querella de acoso sexual le puso en la Fiscalía de Santo Domingo Este, perdón. Y esa querella entonces se fue ya incluso hasta los medios de comunicación. La muchacha estaba tan se sentía tan estropeada por él, que decidió ir a los medios de comunicación porque entendía que no se le hacía justicia. Entonces, cuando ven esa situación, ellos dentro del hospital forman un comité, el comité de que ellos tienen, por ejemplo, para casos complejos, como ellos le denominan, y deciden hacer las contrataciones de una firma externa para supuestamente casos complejos, donde existe una unidad de asesoría legal encabezada por mí y varios abogados que estamos allá, que tenemos la experiencia en materia de todo tipo. Pues entonces deciden hacerle la solicitud al doctor en ese tiempo, Enriquillo Matos. Le hacen esa solicitud y el doctor Enriquillo Matos manda una comunicación, que la tengo aquí preparada, le manda un oficio.
el 9, el Servicio Regional de Salud, ¿verdad? Ahí lo pueden verlo aquí, le manda aquí una comunicación donde se le dice a él que está prohibido la contratación de una unidad externa de abogados a los fines de que si existe una unidad de asesoría legal, Razonable. ¿verdad? Es muy No razonable. tiene la razón de que exista un abogado externo pagado por él. Pero entonces, eso lo manda Enriquillo Mato a raíz de que también le llegaron unas informaciones de que ese abogado era pagado por la institución y que era para asumir la defensa personal de él. Eso es grave. O sea, que un abogado para defenderme a mí en mis asuntos personales, Eso no es pagado fácil. por el hospital. Entonces, a raíz de eso, es que el director dice, no, yo soy la máxima autoridad aquí, y lo contrata por encima de todo el mundo y lo nombra asesor del departamento legal, Recibiendo beneficios. recibiendo beneficios como si fuese un empleado fijo. Sí, O sea, increíble. recibía bono navideño, doble sueldo, combustible, cosa que él ni siquiera asistía ya. O sea, él no iba, porque quien hacía los informes cuando hacían cualquier demanda o algo, era yo que hacía los informes, y él con eso iba a los tribunales supuestamente a defender, pero con las cosas mías, o sea, con lo que yo le hacía de mis opiniones, que eran opiniones que yo le hacía. De hecho, aquí tengo una, que mira incluso la raya como él me la pasó, donde yo le decía que yo me oponía, ¿verdad? Me oponía a que esa firma de abogado fuera contratada. Y sobre ¿verdad? todo pagada con Y recursos de la por eso mismo institución. yo le digo así. Entonces yo le leo este parrafito más o menos. Le voy a poner esto, que dice. Yo le pongo, la máxima autoridad de este hospital es usted, doctor, y usted tiene la potestad de no continuar con dicha contratación si usted lo entiende del lugar, ya que usted cuenta con el hospital, con un equipo de abogados capaces de enfrentar cualquier situación legal que se le presente a este centro. Mire la raya como él me le hizo. Tú no puedes poner eso así. Mira, Porque no puedes esa era hacer su eso, porque actuación. esa era la parte, porque él entendía que si yo decía eso, no estaba de acuerdo con esa oficina externa, entonces no iba él a hacer las cosas que Se le pagaban 50,000 pesos 50,000 pesos más todos los mensuales. beneficios, Bueno, combustible y todo. vamos entonces a nuestra primera pausa de esta entrevista con el doctor Carlos Soto, con importantes declaraciones sobre irregularidades ocurridas durante la pasada administración en el Hospital Materno Reinaldo Almanzar. Seguimos en contienda con el análisis más importante de lo ocurrido durante esta semana. Estamos con entrevista con el doctor Carlos Soto, ex consultor jurídico del Hospital Materno Reinaldo Almanzar, donde se ha denunciado una serie de irregularidades de la pasada gestión dirigida por el doctor Rafael Draper. Una de esas informaciones publicada el día jueves 14 de agosto del 2014 da cuenta que el Hospital Materno Reinaldo Almanzar en Santo Domingo Norte se ha convertido en el epicentro de un escándalo que implica a uno de sus funcionarios de mayor relevancia en el presunto acoso sexual de una de sus empleadas, quien ha recurrido a la justicia para demandar al supuesto acosador con una suma de 15 millones de pesos. En una serie de hechos y circunstancias han sido narrados por la presunta víctima en un legajo de documentos, de los cuales entregó al periódico Ciudad Oriental, quien hizo en ese entonces la denuncia. Este caso en el que usted participó en la defensa ante los tribunales de la República, se trató de ocultar un poco. Habían evidencias de fotos, él en la intimidad con la joven que era empleada de la institución, y luego fue borrada. Él intentó por todos los medios hacer valer lo que había sido objeto del acoso laboral y de haber sido tomada como, vamos a decir, como cualquier cosa
como lo hacen muchos funcionarios que viven o conviven con algunas de sus empleadas. Sí, ese caso se trató de no mediatizarlo mucho a raíz de que se trataba de un funcionario, un director, que tenía unos vínculos políticos, ya que su suegro era un dirigente muy allegado al presidente, el expresidente Danilo Medina. Entonces se trató de no hacer mucho escándalo, porque esa joven se llamó a través de la fiscalía, se usaron la influencia de una fiscal en ese tiempo, que fue llamada desde la procuraduría, para que tratara de mediar y que no llegara a más de ahí. Entonces la joven lo que decía era que a ella, estando embarazada, la desvincularon, porque según ella decía como que no entendía la razón de porque si ella le expidió al doctor Draper que la dejara por lo menos hasta que ella diera luz, y ella, por la situación que tenía de que ya había ido a una fiscalía, le puso una querella, lo que hizo fue que trataron de hacer un acuerdo con el hospital Hugo Mendoza a los fines de que ella fuera nombrada en ese hospital y que tumbaran el escándalo. Es increíble. Entonces, ¿Está oyendo, doctor? Entonces hacen ese acuerdo con la directora del Hugo Mendoza, la nombran, pero inmediatamente da luz, la desvinculan, porque ya se acabó el proceso. Doctor, el nombre es Larisa Montero. Larisa Montero. Que ocupaba el puesto de auxiliar de facturación de la maternidad. Exactamente. Y ella interpuso la querella en la unidad de atención de víctimas de violencia de género sexual e intrafamiliar de la provincia de Santo Domingo Este. Exactamente, esa misma joven. Esa joven, después que se dio a conocer de que ella estaba embarazada, porque su desvinculación vino a raíz de la denuncia, pero al existir un embarazo, entonces es que se complica un poco más la situación, porque incluso el servidor que le habla le decía que esa desvinculación iba a venir en problemas, porque ella había depositado su certificado de que ella estaba embarazada y que no podía ser desvinculada. Pero hicieron caso omiso y se llevaron del abogado externo. Dijo, no, eso no tiene que ver. El abogado externo Palma Larancuén. Palma Larancuén. Doctor, otra de las cosas que se denuncian es de la asignaciones de los combustibles. O sea, a cada gerente o encargado se le facilitaban 3,000 pesos un combustible, lo que nunca veían. Sin embargo, las facturaciones de las distintas empresas de expendio de combustible, están ahí los cheques de 300,000 pesos. Entonces, ¿hacia dónde iban ese combustible, esas asignaciones? Mira, eso fue una lucha bien grave que tuvimos todos los gerentes ya, incluyendo los gerentes médicos, que van el día a día ya. Entonces decían, pero si los combustibles están asignados para dárselo a cada gerente mensual, ¿por qué duran hasta 3, 4, hasta 6 meses? De hecho, cuando yo salí de allá, ya yo tenía 6 meses y no recibía un solo centavo de eso. O sea que eso fue una... ¿Y dónde iban a parar esos tickets de gasolina? Ahí fue que vino el problema. Porque eso, ahí fue tú que sabes vino que el son problema. tickets que cualquiera lo comercializa, o sea... Sí, esos tickets, como usted no tiene que presentar nada, ninguna identificación en una bomba, usted va y lo pasa. Que se lo entregan. esas son de las irregularidades o de las malas prácticas que se cometen en los gobiernos. Y eso valga la redundancia, porque todavía eso se aplica de los tickets simples de gasolina sin ninguna regulación. Y a veces no llegan donde tienen que llevar. Una mafia. Exactamente. Y lo venden inclusive porque Lo son venden. transferibles. Toma, Claro. toma este ticket que yo no lo... Dame 1,000 pesos. Exactamente. O sea, es un negocio también. Sí, Sí, claro. Incluso a los mismos bomberos, cuando usted va y no necesita y no quiere combustible, usted le dice, toma, coge 300 pesos y dame el dinero para atrás. Sí. O sea, eso es una situación que no Sin tiene embargo, control. el que lo necesita no le llega. No le llega. Esa era. Lo otro es sobre una situación que involucra alrededor de 1,700,000 pesos, que es el asunto de una planificación de un proceso que hace el MAS para las instituciones, que es la buena práctica
El Hospital Materno Reinaldo Almanza participa en este proceso y elabora lo que es una memoria. Esa memoria y otras cosas que se dan generan un gasto al hospital de 1.700.000 pesos. No se sabe dónde y cómo fue gastado ese dinero, fue astronómico, como también fue astronómico el uso de una copiadora alquilada para que imprimiera unas 32.000 a 48.000 copias, generando un gasto para el centro de 117.000 pesos, que en 3 años esto se elevó a alrededor de 4 millones y pico de pesos. Esto es de las cosas que se han estado denunciando en los últimos días y queremos saber, ante el ex consultor jurídico del Hospital Materno Reinaldo Almanza, qué opinión le merecen estos hechos, este tipo de cosas aqueantes y que parece tener un borrón en cuenta nueva con las autoridades, porque siguen ahí los mismos suplidores y el mismo estado de cosas que debe ser intervenido el centro asistencial y sin embargo nada ocurre. Mira, Pedro, a raíz de esa situación, cuando yo fui desvinculado del hospital, justamente el 1 de marzo del 2019, justamente cuando cumplía los 6 meses, yo inicié un proceso de solicitud de documentos a través de la información pública y uno de los documentos que yo hice más hincapié fue en eso. De hecho, ese documento, faltan cosas, nunca ejercí un procedimiento en contra de ellos porque tenían que completarme los expedientes. O sea, yo no quise hacer algo. Pero cuando ya me entregan las documentaciones, que de hecho yo le di una copia a usted para que lo verifique, son cosas verídicas que yo no hablo por hablar, yo no voy a un medio como este, tan importante, a venir así a hablar cosas, porque yo sé que me expongo hasta una demanda, pero yo tengo las pruebas, tengo las evidencias porque yo las solicité. Y ahí se ve un sinnúmero de irregularidades tremenda, pero abismal, tanto que descubrí que esa imprenta de donde se hizo eso tiene un vínculo con el personal que yo le había dicho, que no lo puedo mencionar ahora porque no tenemos todavía las evidencias, porque esa es otra investigación que estoy haciendo, de que ciertamente esa compañía pertenece a esa persona. O sea, cuando yo tenga la información de que ciertamente, pero sabemos de fuente segura que sí, que esa compañía es de esa persona, que es el suegro del director. Bueno, ¿Entiendes? han habido muchas cosas, hemos llegado al final de esta entrevista, el programa sigue, dejamos la invitación abierta para que en otra oportunidad seguimos dilucidando este tipo de casos, como el del alquiler de la cafetería del centro asistencial de unos 300.000 pesos anuales, que generó un beneficio para el centro por 1.900.000 pesos y que ese dinero no se sabe dónde está. Señores, muchísimas gracias a usted, doctor, por haber estado aquí en este espacio. Siempre estará dispuesto a colaborar y a esclarecer este tipo de denuncias. Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Fabio, a Pedro y al equipo de trabajo. Espero que esta denuncia que estamos realizando sean investigadas, porque el objetivo es que se investiguen, porque no podemos seguir en la misma situación que estamos, porque si estamos denunciando algún tipo de irregularidades para que sean investigadas y que si ciertamente existe algún tipo de responsabilidad, pues que pague, si no, entonces las autoridades que están sepan que no pueden hacer lo mismo. Bueno, doctor Carlos Soto es consultor jurídico del Hospital Materno Reinaldo Almanza, el ojo de la serie de escándalos de corrupción de la pasada administración. Vamos a la pausa y al regreso seguimos en contienda. Bueno, seguimos en contienda. Vamos entonces a lo que han sido los temas más palpitantes de la semana. Y de esto se habla mucho de los feminicidios, en lo que parece ser un detonante de los asesinatos a mano de hombres desalmados, criminales
que muchas veces han sido confesos y que han tenido mucho el apoyo de la débil justicia cuando la mujer ha ido a presentar su querella. Lamentable estos hechos donde se han visto involucrados totalmente la familia, que han caído de manos de estos individuos. Algunos están prófugos y están siendo activamente buscados. Doctor, estamos hablando que en el año pasado, 2000 y tantos mujeres, 2020 mujeres, fueron asesinadas de diferentes formas por sus maridos. El 97% de estos casos ocurrieron, señores, de una forma en que habían presentado querella en la justicia y no le pusieron la debida atención. Hay una falla y una debilidad. Con los últimos casos se han generado una cierta serie de investigaciones. El Ministerio Público está en movimiento para determinar sobre la deficiencia en que está operando ante estos casos el Ministerio Público. Sí, pero así es, Pedro, no solo el Ministerio Público, la justicia en sentido general. En estos días vimos una señora que colgó un video que decía que ya estaba resignada a que su pareja la matara porque las autoridades no asumían su actitud correcta, y entonces yo creo que el presidente de la República fue el que tuvo que ordenar que esta persona sea salvaguardada. Entonces, el sistema judicial dominicano no ha tenido históricamente una respuesta ágil ante la denuncia de las mujeres. Es más, hay denuncia de que ante denuncia la actitud es de ignorar muchas de esas cosas. Y a eso tú le tienes que añadir la falta de educación que hay en el país. La pobreza genera violencia y uniones, un fenómeno que se está dando en este país, a lo que las autoridades no le han puesto ojo, es a las uniones entre niñas y hombres adultos con una diferencia abismal de edad, que eso muchas veces se genera producto de las carencias económicas. Padres que aceptan que viejos se casen con muchachitas de 16 años, y ese es uno de los temas que tenemos hoy en día. Entonces, hay un problema que el presidente de la República y los funcionarios del área tienen que entender. La sociedad necesita educación. O sea, hay que invertir en orientar a la mujer sobre el valor que tiene, pero también orientar al hombre sobre el despropósito que es, y educar a la población en lo que es comunicación efectiva. Y yo me voy más lejos. Aquí hay un problema profundo, Pedro, de comunicación entre nosotros, entre la familia. Hay una crisis familiar. Hay que detectar los ejes focales de la crisis para ir a la raíz. Mire, en este mes de la familia, yo estoy muy de acuerdo con su pronunciamiento. Debe de sentarnos a reflexionar un poco más sobre esta situación. Si vemos que personas que han salido de un seno familiar bien acogido, que ha sido formado en la religión, tanto católica como la cristiana, han tenido una mejor presencia y comportamiento en la sociedad y con esto en el seno de la familia. Es muy difícil que una persona bien formada, como hemos venido nosotros, pretenda agredir a una mujer, porque lo primero que nos enseñan es eso, que es el débil, el sexo débil, y que hay que tratarla como una flor. No importa las circunstancias, no se justifica ningún tipo de agresión, ni verbal ni física. Ahora bien, hay que trabajar en ese sentido en las escuelas y en las iglesias. Aprovechar el momento de que estamos en un proceso especial de educación tecnológica, y ahí los niños aprendan, porque muchas veces los padres apoyan a los niños, a los varones, a que golpeen a las hermanas. Sí, porque hay una y ahí crisis. comienza un problema. Y a la vecinita, a la niña vecinita. Y en el colegio se nota también lo mismo. Claro. Hay una crisis de roles en la sociedad dominicana. El hombre no entiende su rol y la mujer tampoco. Entonces, cuando usted no entiende el propósito de algo, el abuso es inminente. Pero viene un abuso obligatorio. Entonces, estamos generando matrimonios a la ligera. Por ejemplo, hay que modificar el Código Civil, modificar la ley de divorcio en este país también,
para adecuarla a la realidad que impera en este tiempo. Pero increíble. Mire lo que yo también observo, que mucha gente nada más ve el lecho de sangre. Hay otro tipo de muerte que están ocurriendo de mujeres con la supremacía del hombre, la dictadura del hombre en las casas, en los hogares, ejerciendo ciertas presiones que generan angustia y desesperación en muchas mujeres y le dan hasta infarto, mueren de depresión, porque la tienen sometida a un yugo de que no pueden ir a visitar su propia familia, no pueden ir a visitar, Claro. no pueden salir a compartir eso, con sus y hijos. te voy a decir una cosa, Pedro, eso es falta de educación. Falta de O sea, educación. hay que iniciar un proceso general de educación de los hombres y mujeres de este país en el sentido de lo que son relaciones tóxicas. Hay mujeres que se involucran, porque todo tiene un comienzo, Pedro, se involucran en una relación tóxica y no tienen las herramientas para detectarla y para salir de ellas. Y el problema, doctor, también es de que hay que ser tolerante. En la vida hay que ser tolerante, hay que ser humilde. Ese enfrentamiento entre el hombre y la mujer, muchas veces por asuntos económicos, muchas veces por igualdad, que es el mayor problema, y el otro por educación, porque la mujer se está superando más que el hombre. Y eso es uno de los de la Y está detonante. teniendo mayores oportunidades. Claro. Y ahí comienza un recelo y un seguimiento y un acoso al punto que terminan en este tipo de tragedia. Claro, porque- Entonces hay un desconocimiento de los consejos, de todo, porque hay un problema, un daño mental que viene desde niño. Usted no es más fuerte ni más grande porque usted eleve la voz, ni porque usted tenga una pistola en el cinto o cualquier otro tipo de arma. Usted no es más que nadie, usted es igual al otro. Estamos medidos por la misma regla y la misma distancia. Dios nos creó semejante al otro para ayudarnos y confortarnos y llevarnos hasta los últimos días de nuestra existencia y no terminar de ese modo. No se comprenden, bueno, vamos a darnos un tiempo y vamos a reflexionar por los hijos, por la familia, que es doloroso. Claro. Y si no se puede, bueno, amén. Para eso están también otros mecanismos que se utilizan. Y es Pero una siempre hay que rea- hacer el y esa es esfuerzo. una realidad. Mira, ahora mismo, señor, hay una crisis social, moral, económica profunda con esto de la pandemia y hay que darle a la gente herramientas también para que se manejen mejor en la crisis. O sea, la ignorancia por la que estamos atravesando está generando muchos de esos hechos de violencia porque no sabemos manejar esas crisis. Pero que usted tocó un punto muy medular en estos momentos que ha llamado la atención, no solamente del pueblo dominicano, sino también de otros países. El estar promoviendo, ¿de dónde viene eso? De estar promoviendo los matrimonios de niños con adultos. ¿De dónde viene eso? Pero hay sociedades que ya lo han aprobado, lo han legislado. Pero tan torcida, porque ¿cómo es posible? No hay combinación alguna. Entonces, si nuestros legisladores, nuestros representantes están promoviendo ese tipo de cosas, Claro. entonces, Eso es ¿en un qué punto. mano estamos nosotros? Eso, tú ves este debate que está viendo con este asunto del matrimonio infantil, debe activar la alarma para que nosotros veamos hacia ese Congreso y entendamos que la catadura moral de las personas que usted permite que ingrese a esa esfera de poder o nos beneficia o nos perjudica. No son Por- nuestros más dignos representantes. a lo Exacto, por eso vemos. es que yo no me voy a cansar de decirle a mi país que nosotros tenemos que tratar de llevar lo mejor a esas columnas, a esas esferas de la nación, entiéndase, educación, política, religión, sociedad civil. Nosotros no podemos seguir permitiendo que cualquier pelafustán dígase ser mi representante, porque ese pelafustán va a impactar a tus hijos y a tu familia, porque yo no he visto a ningún congresista orientar a la nación correctamente en medio de toda esta pandemia. Pero que es propiciando la violencia, a partir de ahí que están los legisladores. Porque le voy a Entonces- decir lo siguiente, ¿qué está pasando con eso, doctor? Y amigos televidentes, que detrás de ese empuje a ese Hay proyecto, manos oscuras. no, hay oficinas de abogados Sí. prestigiosas que lo que quieren es casar niñas
con extranjeros vagabundería, pero que andan fíjate, buscando pero eso mira, y seguir con la pornografía, el desorden. Hay que reconocer que el presidente Luis Abinader intervino como líder de la nación en ese tema. Y eso es bueno. Eso yo he sido un abanderado de que... Porque el presidente Abinader ha mandado buenas señales. Sí, el problema es que los que están por debajo del jefe del Estado no están acatando los mensajes. Sí, pero si la están cabeza, haciendo oye, todo bien, lo revés. si la cabeza camina bien, entonces hay buenas expectativas. Y esos líderes, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que esos grupitos de descabezados y descabellados, ¿verdad? Cuando el liderazgo correcto habla, quedan evidenciados y ven feo que han quedado. Inclusive yo vi hoy en la prensa y en las redes sociales cómo están saliendo las caras de esos legisladores que han propuesto eso y no merecen estar ahí. Como debe ser. Porque esas son, ¿tú sabes qué? Esas son las puertas hacia otros temas peores. Peores, así mismo. Sí. Señores, vamos a hacer una pausa, doctor, brevemente. Seguimos entonces en contienda. El tema obligado es que un grupo de haitianos marcharon por las calles de la capital y nadie sabe por qué. Gracias por mantenerse ahí en contienda. Durante esta semana observamos por la avenida Kennedy, López de Vega y otras importantes vías, miles de haitianos circular. Se preguntaban las propias autoridades cuál era el motivo y nadie respondió. Es una manera de la falta de seguridad, pese a que aquí en este país se inauguró recientemente un centro de análisis e investigación de todo lo que puede ocurrir, inclusive hasta nuestro pensamiento, determinarlo. Sin embargo, señores, miles de haitianos circularon, interrumpiendo el tránsito, generando serios inconvenientes, sin ningún tipo de permiso. Entonces todavía, nosotros hemos tratado de determinar, averiguar con la autoridad, y nadie nos dice el por qué, y a dónde iban, y de dónde salieron. En cualquier país del mundo, eso genera una preocupación. O no, una acción inmediata de las autoridades. Porque esas son cosas que deben preocupar, porque ¿cuál es el motivo? Y alguien lo estaba guiando. Sí, ¿cuál es el objetivo? O sea, porque yo me he dado cuenta que esos grupos inclusive marchan de una manera agresiva. O sea, fácilmente eso, sí, agresiva. Es como una marcha que no se acostumbra en este país. Fácilmente, esos 2.000 o 3.000 haitianos se meten en el palacio y le entran a galletas a todo el mundo. Eso es lo que falta aquí. No, pero es una... Eso es lo que falta aquí, porque si aquí hay una dirección de migración y no ve el comportamiento de los extranjeros, lamentablemente hay que cerrar la Pedro, migración. Tú sabes, una de las cosas que afectó, por ejemplo, al PLD y al liderazgo de ese partido fue la actitud frente a este problema. Le dieron la espalda. Muchos lo acusaron de que se habían asociado y Nada más nada, usted está observando, entonces una más nada de haitianos. Conflagrado con potencias extranjeras. ¿A dónde iban? ¿Qué buscaban? ¿Qué pasa? Claro, que le han dado la espalda a Haití. Entonces, República Dominicana no puede asumir esa nación porque desaparecería. O sea, usted se imagina... Pero mire los policías mirándolo a ellos. Usted se imagina una fusión con Haití. Es sobre la base de la desaparición de la identidad nacional de los dominicanos. Entonces, claro, porque son culturas diferentes, idiomas diferentes. Yo no he visto todavía un funcionario de migración que haya puesto por encima de su cargo los intereses nacionales. Que me cancelen, pero yo voy a hacer el trabajo. No importa si me cancelan, pero que me cancelen haciendo el trabajo y sacando la ilegalidad de las naciones Por eso una de las cosas que Donald Trump trató de hacer en protección de su país fue regular la migración. Sí, y se ha ganado el favor de miles de millones el respeto de estadounidenses, porque ha pensado en su nación. Eso es pensar en nuestra... Ahora, cuando usted ve eso y la frontera abierta, lo que uno dice, ¿están pensando en nuestra nación? Se pregunta. Doctor, yo estuve en Atlanta en un entonces y muchas veces yo salía a caminar y ver como cualquier turista va a un sitio y quiere conocer.
Sin embargo, a 2 esquinas me interceptaba una unidad policial. Ah, sí, Y sí. me preguntaba, Sir, can I help you, please? ¿Qué desea? ¿Qué podemos ayudarle? ¿A Ayudarle. dónde usted va? Where you going? Présteme su identidad. Entonces, aquí... Entonces me abordaron muchas veces porque yo iba a un sitio distante y yo no conocía mucho lo de taxi, esas cosas, y me encaminaban. Y me hice amistades con algunos de ellos. Pero en todo el mundo, cuando funciona la migración, las direcciones y los departamentos investigativos, hay que saber quién que se mueve a X sitio, a X hora, a tal hora. Claro. Como una manada de haitianos como esa que cruzó ahí. Está... Un Por grupo- así mismo entran a Palacio, entran a Pecosena cualquiera. un grupo de haitianos. ¿Y cómo es Pero posible? la verdad, Pedro, es que eso es un tema que sigue siendo vigente en este país y nadie lo ha resuelto. Y eso es regular la frontera, aplicar la ley. Eso no hay tanta complicación con esto, Pedro. Parece que Porque la hay, todos sí. los países del mundo reconocen algo. La frontera es inviolable. Es un país Mira, incompetente. tú sabes qué me pasó a mí una vez. Yo nunca lo he compartido públicamente, pero lo voy a decir aquí hoy. Un día yo estaba en Estados Unidos y un grupo de amigos, ciudadanos norteamericanos, se le ocurrió, vámonos para Canadá. Estábamos en la frontera con Canadá. En Toronto. Sí, y yo estaba ahí y nos metimos. Ellos dijeron, no, tú puedes entrar a Canadá. ¿Presos estaban ustedes? Cuando yo pasé por esa frontera y bajamos el vidrio y dijeron, préstame su pasaporte, y yo no tenía, ya tú sabes para dónde me metieron. Yo tuve Tremendo susto, todo. yo tuve que Hablar mostrar fino. mi explicar bien el asunto, la confusión, pero duramos como una hora sentados Habló ahí. claro. Y hablar claro. Cuando yo salí de esa frontera y volví otra vez a Estados Unidos, entonces nos siguieron. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí es un desastre. O sea Oiga, que, doctor, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá son países que regulan sus el fronteras. mismo Haití, tú eres Haití y te agarran y te investigan. Pero aquí tú vas a Haití y te meten preso sin Así pasaporte. mismo, es difícil. Te la ponen difícil. Mire, doctor, otro tema de esta semana es los artistas. Ay, sí. Tanto los músicos, los poetas, los músicos, todos están reclamando una apertura por el asunto de que no tienen el dividendo, no tienen el sustento necesario, que debió de haberse implementado alguna política de auxilio, de asistencia a estos hombres y mujeres que nos hacen bailar, que nos hacen sentir bien, que elevan nuestro sentir nacional a través de la música. Y en esta ocasión están pasándola muy difícil, dadas las circunstancias del COVID-19, y que nosotros, amén de esa situación, creemos, como han dicho muchos, digan que ellos quieren que se abra en Navidad, creemos que habrá mucha Navidad todavía, y tenemos que transarnos en el asunto de que tenemos que poner nuestra parte, pero yo le tengo una sugerencia al presidente de la República, Luis Abinader, ¿Cuál es, Pedro? Vamos a ver. y es de que a los artistas lo contraten y a través de conciertos populares, tanto en el Malecón como en algunas provincias, Pero se va a piñar la gente. a eso de cierta hora de la tarde, por ejemplo, hasta las 5 de la tarde, se hagan con el debido distanciamiento algunas músicas Pedro, bailables. ¿y cómo tú vas a hacer ese distanciamiento? otro, ¿Cómo tú vas a hacer ese distanciamiento se hace- bailando merengue o reggaetón como es lo que pasa hoy en día? Se hace. Explícame. Para cómo. eso están las autoridades, para hacer un distanciamiento de la gente. Hay que... Y lo otro es Lo que yo- alquilar patana, Ajá. ir por los barrios llevando la música navideña y con eso los artistas pueden ok. sobrevivir. Eso sí, o sea que... ¿Me entiendes? que es- O una de las un- dos. Un mecanismo de que los artistas, tú dices, generen recursos sin producir aglomeración. Estado le sin pague. producir aglomeración. Lo que yo no Y estoy de puedan acuerdo... aguantar un poquito más. No, pero mire, lo que Puede yo ser no estoy difícil de la acuerdo, situación. yo me pronuncié por las redes sociales. Lo que yo no estoy de acuerdo es con la falta de coherencia. Por ejemplo, los artistas están reclamando válidamente. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras usted vea las aglomeraciones que hacen los políticos, Leonel Fernández hace Hizo un encuentro de toda su encuentro, dirigencia. un simposio, una cosa, una convención, un congreso, y se meten miles de personas ahí juntas. Las visitas del presidente de la República, que para mí, excelentes.
Pero debe ser con menos personas. Pero promueven el COVID. La conexión, o sea, la cercanía. Se apiña la gente. El COVID todo el día. Exacto. Entonces, los cines tú lo abres y los niños van al cine con sus padres. Las tiendas, los negocios, mírate. Los restaurantes, pero váyase por la Sarasota, hermano. Usted se mete a la Sarasota y hay restaurantes que no cabe nadie. Entonces, los artistas... Que se lo lleve quien lo trajo, no puede ser. Hay que darle la mano. Yo entiendo a los artistas. Los artistas están diciendo, esto no es coherente. Hay que darnos la oportunidad. Esto no es coherente. No solo eso, hay que dotar de coherencia las decisiones de las autoridades. Por ejemplo, yo soy uno de los que me opongo rabiosamente a estas alturas a que persista el toque de queda. Bueno, no va a haber apertura. Lo otro es, doctor, vamos en el plano internacional. Italia ha tenido una situación difícil de un rebrote, le llaman COVID-2, en una situación de que los muertos sobrepasan la barrera del tope que se tenía pensado, cuando ya otros países han controlado su situación. Y los médicos están llamando a un cierre total de la nación como una forma ya de prevenir ya definitivamente este caso, porque se le dio rienda suelta y esto ha tenido grandes problemas. Sí. Dicen que es una segunda ola de COVID. Le llaman COVID-2. Que generalmente son las peores olas. Pero también se descuidaron. Se descuidaron. Y las sociedades... en Europa, por ejemplo, se ha planteado que las personas usen mascarillas ante sus propios hogares. Bueno, porque parece que Dios no agarre sobrecogido. Y cerrar el programa advirtiéndole lo siguiente a la gente. No permitamos o no le demos pie a las autoridades para que persistan con el toque de queda o la cuarentena, porque nosotros violentamos las reglas de distanciamiento y el uso de las mascarillas. O sea, señores, seamos conscientes. Si usted va a estar en un restaurante y no está comiendo, use su mascarilla, pero no lo están haciendo. Entonces, las autoridades ven eso y dicen, bueno, pero no nos están dejando otra. Seamos inteligentes nosotros para que no nos pase como esas naciones de Europa que van a tener que cerrar su economía otra vez. La juventud hoy en día tiene que tener más cerebro, usarlo y entender que la sabiduría es vital para el éxito. Doctor, rápidamente Estados Unidos. La situación sigue muy difícil en Estados Unidos. En Estados Unidos, Pedro, lo que hay es una lucha por la democracia. Está difícil. La democracia es la que está en juego en el mundo. Y yo creo que Donald Trump le está haciendo un servicio positivo a la democracia. Pero que Trump perdió y no quiere entregar todo. No, exigiendo que todas esas anomalías que han sido denunciadas por muchas personas se aclaren y que el que resulte ganador en esa... Pero el hombre presentó 17 querellas y nadie se le ha aceptado. Sí, ya le han fallado a favor. Todo. Para que tú lo sepas. Oye bien, que todas esas impugnaciones sean conocidas, bien conocidas, que se garantice en Estados Unidos un conteo minucioso. ¿A qué se van unas elecciones, doctor? ¿A perder o a ganar? A perder o a ganar, sí, pero aquí en Latinoamérica y en el mundo, básicamente en los latinoamericanos, queremos creerle a la prensa. Y usted sabe una cosa, la prensa de Estados Unidos ha quedado muy mal parada frente al mundo. Entonces, lamentablemente Trump perdió. Bueno, si perdió o no. Y para mí fue un ganador por el margen de voto que si obtuvo. Perdió o no perdió, lo vamos a saber el 14 de diciembre, cuando todas esas impugnaciones hayan sido falladas y el ganador de esas elecciones, nosotros lo vamos a bendecir. Bueno, amén. Señores, hemos llegado al final de su programa Contienda. Pedro Alberto Hernández y Fabio Caminero le invitan a que estén en otra entrega de Contienda, el resumen más importante de la semana. Le dejamos entonces con Angelina López y otras actividades que marcaron la semana. Esta semana la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, agradeció la terminación de la academia en La Vega. Polanco agradeció al presidente Luis Abinader por la partida presupuestaria extraordinaria para la obra.
En otro orden, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García, y funcionarios cubanos abordaron proyectos educativos. De su lado, Promesecal inauguró la más moderna farmacia del pueblo en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. El acto fue encabezado por el ingeniero Adolfo Pérez, la vicepresidenta de la República Raquel Peña y las demás autoridades del sector salud. Esta semana, el presidente Luis Abinader presidió la inauguración de la ampliación del puerto de Port Caucedo en Punta Caucedo. En otro orden, tras sembrar 700.450 árboles de diferentes especies, el Ejército garantizó la protección del medio ambiente en el país. De esta forma, los efectivos cerraron el mes de la reforestación en el campamento militar 16 de agosto. A su vez, la Dirección General de Ética realizó el programa de formación Iniciando en Ética y Transparencia. Esta actividad tiene como finalidad capacitar en temas de ética y transparencia a los profesionales y técnicos del tren gubernamental. Mientras, el presidente del Círculo de Periodistas de las Fuentes Militares, Félix Rubio, recibió la placa para vehículo del CDP. Y finalmente, el expresidente de la República, Danilo Medina, se incorporó al Parlamento Centroamericano Parlacén tras su juramentación.